Gracias. Antes que nada, un saludo a todos nuestros espectadores y, bueno, la siguiente plática abordará de una manera lúdica y coloquial los principios e importancia de la difracción de rayos X en la biología moderna y la vida diaria. La charla lleva por título Cristales y Biología. ¿Y eso cómo funciona? Y nos acompaña el doctor Enrique Rudiño Piñera, que es investigador adscrito del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola Ingrid, pues muchas gracias por la presentación, gracias a todos los que están tanto en la organización como los que nos hacen el favor de estarnos escuchando desde sus casas, escuelas, transporte, celular, donde estén. Pues muchísimas gracias. Arrancamos, ¿verdad? Sí, solo es recordar que cuenta con 30 minutos de exposición, Ok. tras los cuales sonará una campanita que indica que tiene 5 minutos más antes de pasar a las preguntas de nuestro auditorio. Perfecto, pues empezamos. Pues sí, les voy a platicar de cristales y biología y eso cómo funciona. Bueno, yo soy Enrique Rudiño Piñera, soy investigador del Instituto de Biotecnología. Yo estudié mi doctorado en el Instituto de Biotecnología y después tuve la maravillosa oportunidad de quedarme como investigador. Y ya llevo como investigador en el instituto casi 20 años. Entonces vamos a platicarles un poquito de qué es lo que hacemos en mi laboratorio y por qué es importante conocer la estructura de unas moléculas muy interesantes que se llaman proteínas. Recuerden que las proteínas no nada más están en la carne y nos ayudan a tener un estado nutricional saludable. No somos capaces de producir todos los aminoácidos que conforman a las proteínas de nuestro cuerpo, sino tienen otras funciones adicionales. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria y leí por primera vez este libro, a mí realmente me sorprendió, porque era un realismo mágico que debo de decirles que yo me quedaba, bueno, es que esto, si yo les describiera la historia de mi familia en un pueblo de Hidalgo, de donde vienen, pues Gabriel García Márquez tal vez se hubiera quedado corto. Este realismo mágico en el que vivimos los latinoamericanos, las historias que rayan las anécdotas o las cuestiones mágicas o las cuestiones sobrenaturales que de repente tenemos insertadas en nuestra cultura, es una cosa de la cual debemos de estar muy orgullosos. Pero este tipo de literatura, el realismo mágico, tiene otro tipo de vertientes. Por ejemplo, hay otro escritor, Alejo Carpentier, que él en su forma de escribir la describía como lo real maravilloso. Entonces, un ser humano, y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, como especie, nuestra principal ventaja no es que tengamos garras, no es que tengamos una piel muy resistente, no es que seamos incluso muy longevos. Lo que tiene es que tenemos una capacidad de tener un cerebro que puede generar belleza, investigar, conocer detalles. Eso es lo que nos ha hecho, para bien o para mal, ser la especie dominante en este planeta. Cuando yo relacionaba estas cuestiones de la literatura con lo que hacemos en el laboratorio, en mi laboratorio, o desde que yo era estudiante de posgrado, yo describí esto, que la ciencia es la descripción aparentemente fantasiosa de lo maravillosa y compleja que es la vida misma. Y ahí vean cómo la experiencia humana en realidad se puede desarrollar desde la literatura hasta la ciencia. Y en el fondo seguimos siendo lo mismo, niños tratando de describir cosas, el por qué el mundo funciona como funciona. Los científicos somos una subespecie particular de humanos que estamos muy enfocados en resolver misterios del por qué funcionan las cosas. Para muchos de nosotros, el que nuestro trabajo aparezca en revistas como las que están viendo ahorita en la pantalla, en esas portadas, es un logro mayúsculo que implica años y años de trabajo, de estudio. Pero sin siquiera saber qué es lo que representan estas figuras, estarán de acuerdo conmigo que tiene una parte que llama la atención. Son bonitas, desde un punto de vista son artísticas, representan belleza, representan alguna simetría, algunos colores. Lo más interesante es cuando nos ponemos a pensar que muchas de estas representaciones en realidad son moléculas que explican cómo es que llevamos a cabo las funciones de lo que definimos como vida. Solo como un ejemplo. Esta es una bacteria gram negativa que tal vez muchos de ustedes ya conozcan o hayan hecho experimentos, sobre todo cuando podíamos ir a la escuela de manera presencial y hacer experimentos en laboratorio. Se llama Escherichia coli. De hecho, los que han seguido las pláticas de estas ventanas abiertas, hace un par de días el doctor José Luis Puente les habló de la doble personalidad de esta bacteria. La gran mayoría de las variantes de esta bacteria son inocuas, es decir, no nos hacen absolutamente nada, viven en relativa tranquilidad en el intestino de cada una de las personas que está escuchando esta plática.
y en sus prácticas de secundaria de repente han de haber visto que se cataloga como una bacteria gram negativa por la capacidad de que tiene 2 membranas lipídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la vieran en un microscopio óptico, esto es lo que verían después de ser teñida por las técnicas de Gram. Son bacilos, ustedes ven ahí como óvalos alargados que están ahí adentro, pero en realidad esto es un ser vivo. Allá dentro de esa entidad están todas las características necesarias para definir vida, al igual que la tenemos nosotros. Pero, ¿podemos verlo con más detalle? Vaya que lo podemos ver con más detalle. Esto que están viendo es una representación artística del extremo de la membrana de Escherichia coli. Aquí ven perfectamente la característica que la hace gram negativa. 2 capas, de 2 membranas, una siguiendo de la otra. Y todo esto que están viendo ahí no es arte nada más. O sea, es arte en el sentido de ponerlo de una manera que llame la atención con una combinación de colores. Pero todas las estructuras que están viendo ahí fueron determinadas experimentalmente, es decir, se sabe experimentalmente que las moléculas que conforman Escherichia coli son las que están viendo ustedes ahí, en la posición donde le están viendo. Y todas y cada una tienen una función para poder llevar a cabo la orquesta fantástica que es la vida. Y esto que esta es una forma de vida bastante, comillas, comillas, simple. Si ustedes vieran, por ejemplo, cómo es la complejidad de una célula como la nuestra, verían algo como esto, donde hay carreteras de moléculas que señalizan, que permiten dar estructura a las células, que permiten localizar y servir de carretera para que distintas moléculas se muevan a través de ella y hagamos toda la serie de reacciones que nos hacen definir la vida. Y nuevamente, esta representación artística que ustedes están viendo no es nada más la imaginación de alguien, sino es el resultado de experimentos que nos han permitido saber a detalle impresionante cómo son las moléculas que conforman a los seres vivos. De hecho, esto que están viendo aquí es un panel donde se pueden ver la estructura de muchas moléculas fundamentales para definir a la vida como la conocemos. Tenemos desde virus, como este que están viendo aquí, o también moléculas que le ayudan a las células a que ciertas proteínas que tienen que tener una forma particular, aquellas que se llaman enzimas y catalizan reacciones, el que haya visto la plática de la doctora Marcela Ayala o la plática de hoy en la mañana de la doctora Gloria Saab, ya sabrán a qué me refiero, toman su conformación, se llama sistema GRO. El GRO es una proteína que ayuda a otras proteínas a tener la forma necesaria para funcionar. Pero nuevamente, todo lo que están viendo en esta representación no es imaginación, es el resultado de experimentos. ¿Y cómo le hacemos para saber que las proteínas son de esta conformación? O más interesantemente, ¿por qué saberlo? ¿Qué ventajas nos da en el sentido de comprender la vida o de comprender qué reacción puede ser catalizada, es decir, hecha más rápido de lo que normalmente debería de ocurrir en condiciones en ausencia de esa proteína? De multitud de reacciones, desde las que dan razón a los sistemas vivos hasta las que pueden permitir modificar sistemas en industrias o en laboratorios. Les voy a hacer una serie de preguntas que no hice yo, las hizo un ganador del premio Nobel hace más de 30 años. ¿Por qué el agua hierve a 100 grados centígrados y el metano a menos 161? ¿Por qué la sangre es roja y la hierba es verde? ¿Por qué el diamante es duro y la cera es blanda? ¿Por qué el grafito escribe sobre el papel y la seda es fuerte? ¿Por qué los glaciares fluyen y el hielo se endurece al golpearlo? ¿Cómo se contraen los músculos? ¿Cómo la luz del sol hace que las plantas crezcan? ¿Y cómo los organismos vivos han sido capaces de evolucionar hacia formas cada vez más complejas? La respuesta a todos estos problemas han venido del análisis estructural. Y le repito, esto no lo dije yo, lo dijo Max Perutz en julio de 1996 al iniciar una plática en el Churchill College, en Cambridge. Max Perutz ganó un premio Nobel, sí, pero también desarrolló una técnica que se conoce como cristalografía de rayos X. Cuando él hablaba de análisis estructural, en realidad lo que él estaba refiriéndose era cristalografía de rayos X. La cristalografía es una técnica que te permite ver detalles asombrosamente pequeños, y más adelante les voy a decir qué tan pequeños pueden verlos. Lo único que necesitan es tener una fuente de luz, en este caso rayos X, nada que ver con los rayos X que utilizamos para sacarnos radiografías. Estos son rayos X monocromáticos y con una altísima brillantez, al rato les platico rápido qué es brillantez, que le van a pegar a un objeto ordenado que se llaman cristales. Las proteínas y muchísimas moléculas tienen la capacidad de formar cristales que no son otra cosa que objetos ordenados con una simetría maravillosa. Y cuando interactúan estos objetos cristalinos con los rayos X, se da lugar a una cosa que se llama patrón de difracción.
Y lo maravilloso es que a partir de esta serie de puntitos que están viendo en esta alegoría, ustedes pueden encontrar, y ojalá que se fascinen tanto como la primera vez que yo conocí que esto podía existir, que estaba yo en preparatoria, es ustedes pueden encontrar la posición correcta en la que se encuentran las nubes electrónicas de los átomos que conforman a ese cristal. Entonces, si ustedes son capaces de cristalizar a la proteína o a la molécula que ustedes quieran, ustedes pueden saber exactamente, directamente, cómo es la nube electrónica y por lo tanto cómo son los átomos que la conforman. El desarrollo de la biología estructural y de las técnicas relativas a la generación de rayos X y fenómenos físicos relativos a cómo los rayos X interactúan con la materia, a la fecha han dado lugar a 29 premios Nobel en muchas áreas del conocimiento, sobre todo en física, química. Pero uno muy importante es, por ejemplo, el premio Nobel que se le otorgó a Watson y Crick por haber determinado la estructura del ácido desoxirribonucleico, la molécula que nos permite pasar el código de herencia en todos los seres vivos que existen en la Tierra de generación en generación. Entonces, realmente no podríamos conocer a la ciencia moderna sin todas las repercusiones que ha tenido el desarrollo tanto de los métodos para conocer estructuras de proteínas como del desarrollo de los métodos per se para poder encontrar densidades electrónicas. Todo esto basa en lo que ya les había platicado hace un momento. Esto que están viendo aquí es un cristal de una proteína. Eso, para que se den una idea, es una gota de más o menos 2 microlitros, es decir, necesitarían 1000 microlitros para tener solamente 1 mililitro. Si recuerdan que un refresco, una bebida carbonatada normal, son 260 mililitros, vean cuántas de estas gotas podrían caer en un bote de refresco. Es un volumen muy, muy, muy pequeño que de hecho están viendo a través de un microscopio óptico. Pero vean la hermosura que tiene un cristal de proteína una vez que es obligado que aparece. Hay simetría, hay caras perfectas. Este es otro tipo de cristal de proteína que se pueden aparecer en laboratorio. Lo único que necesitas es tener a la proteína pura y encontrar la condición en la que la sacas de solución y lo obligas a formar estas maravillas. La otra cosa que ocurre es que cuando estos cristales son puestos en un equipo que genera rayos X, lo que van a encontrar es esto que están viendo aquí, que es un patrón de difracción. A partir de un patrón de difracción y con matemáticas, si alguien en esta altura le tiene miedo a las matemáticas, no le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas es una forma de describir los sistemas vivos y es una forma que le da organización a cómo conocemos el universo. Me atrevería a decirles que si le tienen miedo a las matemáticas, tal vez lo que les falta es tener un maestro que los apasione sobre la maravilla que implica las matemáticas. Pero utilizando este fenómeno físico y analizando esos puntitos que aparecen, tú puedes generar un mapa de densidad electrónica. Por ejemplo, ¿cuál? Lo hicimos en mi laboratorio hace algunos años. Muchos de ustedes han de haber comido comida japonesa o coreana y ahí se van a encontrar un rábano que a veces sabe a jícama, pero que si se lo comen crudo les va a causar picor. Este picor no viene de la capsaicina, que es la molécula normal que aparece en los chiles, que todos los mexicanos conocemos perfectamente, sino que la sensación de picor se da porque este rábano genera un montón de enzimas que se llaman peroxidasas, que reaccionan con el peróxido de hidrógeno que generan las bacterias que viven en nuestra boca, o la biota que vive en nuestra boca, sería lo más correcto, y generan una reacción en la que aparecen moléculas de agua y oxígeno, y esas burbujitas de oxígeno engañan a su lengua y le hacen sentir picor. Esto que están viendo aquí es la estructura tridimensional de una peroxidasa que aislamos a partir de este rábano japonés para tratar de explicar cómo es que le hacía para transformar peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Vean el detalle que les estoy diciendo. Estábamos tratando de entender cómo se llevaba a cabo una reacción química en una enzima que existe en un ser vivo. No nada más veíamos esto, también podíamos ver el adorno de azúcares que tienen muchas proteínas y que es una estrategia que usan las células para poder diferenciar proteínas propias de proteínas que vienen de un organismo que puede estarnos causando una enfermedad. Esto que están viendo aquí es una catalasa, es otra enzima que aislamos de un bosque en el norte de Morelos. Se habrán dado cuenta que cuando van a los bosques, sobre todo de coníferas, en árboles muertos, empiezan a crecer vida, entre ellos a veces hongos. ¿Qué es lo que se comen los hongos para crecer en esa madera? Pues se comen a la lignina y a unos polímeros de azúcares que no somos capaces nosotros de digerir, pero que estos organismos que crecen en ellas, por ejemplo los hongos, generan una batería de moléculas, entre ellas proteínas, que les ayudan a romper esas azúcares y volverlas metabolizables para poder tener un metabolismo normal y crecer y poderse reproducir. Lo que están viendo aquí es el sitio activo de una catalasa de hongo. Este es el efecto que tiene cuando un cristal similar lo remojé químicamente para cambiar su estado de oxidación.
es decir, qué tantos electrones o protones tiene libre el sistema. Y lo que están viendo en rojito son los cambios que alcanzo a ver. Es decir, yo puedo ver también los detalles que ocurren con una reacción química instantánea y puedo tratar de elucubrar cuál es el proceso que ocurrió entre un sistema y el otro. Para que se den una idea del detalle, cada una de estas líneas que están viendo representan enlaces químicos. Lo que está en azul son las densidades electrónicas que yo veo, no me imagino, no es un cálculo, lo saco a partir de estos métodos. Y lo que te estaría representando, por ejemplo, aquí, es en gris son carbonos. Entonces, esta línea que va desde este vértice que están viendo aquí hasta este otro es un enlace sencillo carbono-carbono. Eso, si alguna vez lo han visto en química, representa una distancia de 1.54 angstroms. 1.54 angstroms en metro es este número. 0.90, 154 metros. Vean el tamaño tan pequeño de lo que tiene un enlace. Y yo con este método puedo ver un enlace perfectamente. Entonces vean la calidad o el detalle que podemos ver. Y esto no se hace solamente en los países desarrollados. Eso lo hacemos en el Instituto de Biotecnología y se los voy a platicar muy rapidito en un momento más. También podemos hacer este tipo de ejemplos. Esto que están viendo es cristalizamos en colaboración con grupos en Inglaterra, en Australia y en Estados Unidos, una proteína que se presenta en la cápsides del virus de la influenza, que es uno de los objetivos para tratar de buscar medicamentos para inhibir las enfermedades o detener la proliferación de virus de influenza. Muchos de ustedes tal vez lo hayan oído, pero uno de ellos se llama Relenza o Tamiflu. Y lo que hacen específicamente estos medicamentos es irse a pegar al sitio activo de esta enzima que se llama neuroaminidasa. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aislamos muchísimas estructuras o proteínas de cápside de virus de influenza que atacaban específicamente a aves y utilizando cristalografía de rayos X pusimos muchísimos inhibidores del sitio activo con el fin de tratar de desarrollar fármacos. Y en colaboración, les digo, con grupos en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia, se desarrolló un fármaco que espero que este año ya salga al mercado, en el cual se bloquea perfectamente la actividad de la neuroaminidasa de influenza aviar, lo cual va a representar una ganancia de muchos millones de dólares para los que producen gallinas y que si se les llegan a enfermar de influenza tienen que sacrificar a todas las gallinas de la granja. La maravilla de esto es que lo que ustedes están viendo ahí en verde es el mapa de densidad electrónica de cristales de neuroaminidasa aviar reales. Y lo que están viendo en rojo son cómo se ven las distintas moléculas que estábamos desarrollando y cómo se pegan. La lógica aquí es que las cosas que se vean con una densidad completa como esta se pegan muy bien, mientras que cosas que vean fraccionadas como estas no se pegan muy bien. Entonces utilizamos incluso esta técnica de determinación estructural por difracción de rayos X para seleccionar fármacos que nos pueden cambiar la vida. Para que ustedes me digan, ¿esto ha cambiado mi vida? Sí, ya les dije, no podríamos pensar en contender con epidemias de influenza si no hubiera desarrollado los fármacos que la inhiben. Es más, no podríamos pensar en lavar nuestra ropa con detergentes biológicos si no se hubiera hecho antes análisis de este nivel para saber cuáles eran las lipasas y proteasas, enzimas que rompen grasas y proteínas que son de los principales componentes de las manchas de la ropa, para poder aguantar las condiciones de una lavadora y podernos hacer que nuestra ropa se limpie más rápido. Incluso ir a la lavadora implica conocer cosas de biología estructural y de los métodos de difracción que les estoy platicando. Toda la información estructural que tenemos como humanidad está en un banco de datos universal que se llama el Protein Data Bank, que de hecho cumple 50 años. Búsquenlo por ahí en internet. Protein Data Bank es libre. Todos los que trabajamos en este campo como científicos le regalamos a la humanidad las coordenadas de las proteínas que determinamos y la gente que quiera las puede bajar, jugar con ella, sacar hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que se den una idea de la maravilla de lo que podemos ver, esto que están viendo es una representación de 1966. Una de las primeras estructuras tridimensionales de proteína que se encontró es la lisosima. La lisosima que están viendo ahí se aisló de cascarón de huevo de gallina. Pero cada uno de ustedes genera lisosima en sus lágrimas y la lisosima lo que hace es que rompe la capa de azúcares que tienen muchas bacterias para que de esa manera otras componentes de sus lágrimas eviten de que estas bacterias que están alrededor de nosotros les infecten los ojos. Si ustedes no tuvieran las lágrimas y no estuviera esta enzima que están viendo ahí en esa representación,
tendríamos infecciones en los ojos todo el tiempo. Entonces, vean la maravilla que es esto que están viendo aquí, que parecería solamente palitos unidos, pero que representa la explicación de por qué no tenemos infecciones oculares bacterianas tan frecuentemente como deberíamos en las condiciones en las que vivimos. Podemos también sacar estructuras de las cápsides de los virus. Los virus que tienen proteínas en su superficie logran simetrías altísimas. Obviamente lo que están viendo aquí es una representación artística hecha con origami de la cápside de un virus, pero la estructura original que dio lugar a esto que están viendo aquí se sacó por estudios científicos. También muchos de ustedes que me imagino que para su generación, yo tengo hijos de 22 años, que les encanta jugar juegos de video, recordarán que muchos de los juegos dicen antes de empezar, cuidado, este cambio de colores o de luces o de intensidad puede generar episodios epilépticos a personas susceptibles. La razón por qué eso ocurre es porque hay gente que tiene mutación en un receptor de proteico de glutamato, que en esta representación la pusieron adentro de un bulbo de un foco, pero eso que están viendo ahí como bulbo de un foco es la estructura de ese receptor. Fallas en ese receptor hace, espero que no tengan muchos amigos ustedes sufran esto, que cuando tienen cambios fuertes en intensidad de luz, tengan episodios epilépticos, que es un problema para los desarrolladores de juegos de video. O esto que están viendo aquí es el virus de Zika, en el proceso de infectar una célula. Todo lo que están viendo en esta representación son moléculas que realmente se conocen estructuralmente cómo son. No es nada más arte, es realmente ciencia puesto al servicio del arte. O que el que no lo conozca, pues nos ha tenido en nuestra casa más de un año. Este es el SARS-CoV-2, lo que sabemos en ciencia este momento, todas las moléculas que tiene, las famosas spikes o espículas, que son lo que desencadena la respuesta para empezar a colonizar células humanas. Este señor que están viendo aquí, que se ve bonito, artísticamente interesante, es el que nos ha tenido un año en nuestra casa. Y todos estos detalles que sabemos de cómo es su entorno, cómo son las moléculas que está, cómo es su organización interna, es fundamental para como humanidad poder generar la pléyade de vacunas que ya se están aplicando en este momento. Es decir, si no supiéramos los detalles que conocemos, mucha de la vida como la conocemos actualmente no sería igual. O este es el citocromo C, una proteína que tiene que ver con la cadena respiratoria de todos los que están aquí, y sin ella no podríamos respirar celularmente. O incluso conocer que algunas proteínas no siempre van a tener estructura, sino dependiendo del medio van a cambiar la estructura que tienen. Cosas como esa se las van a encontrar en el Protein Data Bank, y como humanidad hemos avanzado rápido en términos muy cortos. Esto que están viendo es todas las estructuras de proteínas que conocíamos como humanidad en 1971. Solamente 8, 2, 4, 6, 8. Solamente 8. En 73 ya conocíamos 9. Pero en este momento, esta gráfica no está hecha a la fecha, pero en este momento conocemos 165,000 estructuras de proteínas. Si nosotros analizáramos todo lo que conocemos de proteínas que tienen que ver con sistemas biológicos a nivel tridimensional, es decir, saber qué átomo está pegado a qué átomo en un arreglo como el que están viendo de mis manos que están agarrando una a la otra, pues sabrían que como humanidad sabemos muchísimo, nos falta muchísimo más por conocer. Y por eso es importante que más gente se meta a la ciencia. Si estos análisis, si esta cantidad de estructuras que conocemos las vemos solamente de proteínas, van a ver que la gran mayoría son proteínas. Las proteínas son seleccionadas por su estructura tridimensional. Y de ellas, la gran mayoría han sido determinadas por técnicas de difracción de rayos X, seguida por resonancia magnética nuclear y seguida por microscopía electrónica. En la siguiente plática de esta van a oír hablar un experto en microscopía óptica, el doctor Christopher Wood, que ojalá que me esté escuchando y algún día podamos hacer algo con microscopía electrónica de alta resolución. Pero esta es otra técnica que les permite conocer estructuras de proteínas a niveles realmente impresionantes. Entonces, en este momento, como humanidad sabemos que la mayoría de la información tridimensional de moléculas implicadas en procesos de vida viene de proteínas, que la difracción de rayos X es la técnica más importante para poder conocer cómo son estas moléculas, seguida de resonancia magnética nuclear, y que la microscopía electrónica va a tomar su lugar en algunos años. Si algunos de ustedes que están en secundaria o preparatoria y están después de esto diciendo, bueno, tal vez no les entendí mucho, pero qué padre cómo lo dijeron, con cuánta pasión lo dijeron, ha de valer la pena dedicar su vida a eso, ojalá que lo hagan. Y tal vez en algunos años ustedes sean los próximos desarrolladores de métodos que nos permitan develar más los límites de hasta dónde conocemos como humanidad, y que eso va a cambiar la manera en que enfrentemos los problemas que tenemos como humanidad. Pero ¿cuál es el problema físico que está atrás de las técnicas para determinar estructura de proteínas? Es la difracción. Esto que están viendo ahí lo saqué de YouTube, es una representación
de cómo se ve un fenómeno de difracción en una alberca que pusieran un hoyo, y esto sería difracción. Esto no nada más ocurre en la imaginación de un matemático o en una computadora, esto también ocurre en la vida diaria. Esta foto la bajé de Google Maps en una bahía que está cerca de Alejandría, en Egipto, y vean que aquí se ve un frente de ondas, que es las olas del mar, que le están pegando un agujero de una bahía muy pegada, muy pequeña, y vean que este fenómeno que se ve con las olas del mar es exactamente el que están viendo en el panel de la derecha y se llama difracción. Lo interesante es que cuando tú este fenómeno lo haces con un objeto, en este caso una rejilla que tiene dos orificios, tú te das cuenta que el efecto de las ondas que se empiezan a disgregar a partir de esto cambia su forma. Si ustedes estuvieran parados aquí, lo que verían es que en unos lugares se ven olas y en otros se ven valles, en unos ven una olita y en otros no ven nada. Y resulta que matemáticamente, hace más de 100 años, alguien se dio cuenta que si conocía la longitud de onda de este frente de ondas que le estaba pegando al objeto, perdón, la distancia que hay entre el objeto y el detector y todo lo que ocurre en esta parte, ustedes podían reproducir qué es lo que estaba en medio. Eso no nada más ocurre en cuestiones microscópicas. Por ejemplo, esto es una malla muy fina a la cual yo le pegué con un apuntador láser y aparece esto. Esto no es una sombra, esto se llama patrón de difracción. Y si a este patrón de difracción le aplico matemáticas, esto lo hice en mi celular en una aplicación que se llama ImageJ. Entonces, cuando esta figura le pido que aplique matemáticas de una función que se llama transformada de Fourier, que lo único que hace es hacer la última frasecita rara que digo, deconvoluciona una función compleja en funciones individuales, es decir, descompone una función matemática múltiple en pedacitos, lo que van a ver es este objeto. Y en su imaginación vean que este objeto se parece mucho a la red que dio lugar a ese patrón de difracción. De esa manera, los métodos de difracción son algún tipo de microscopía en el que la matemática suple un lente concentrador. Esto que están viendo ahorita son estructuras tridimensionales depositadas en el Protein Data Bank que les mencioné hace rato, pero que también tiene una particularidad. Todos estos fueron generados por grupos que se encuentran en México. Lo que están viendo ahí es un esfuerzo nacional de más de 25 años de investigadores que han trabajado en México determinando estructuras de proteínas. Este momento, este número que están viendo está mal. Hasta hoy en la mañana hay 420 estructuras de proteínas determinadas en México, más o menos la mitad determinadas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, pero todas las instituciones que están viendo en este mapa tienen la capacidad de poder generar estructuras de proteínas a nivel como el que les acabo de describir. ¿Para qué? Para resolver problemas de salud, para entender funcionamientos biológicos, para entender procesos con posible aplicación industrial, un etcétera muy largo. El 95% de las estructuras cristalográficas no se usan con fuentes de rayos X normales. De hecho, se utilizan en aceleradores de partículas. México no tiene aceleradores de partículas del tipo para generar los rayos X que generan estas estructuras que les estoy mostrando. Estos aceleradores se llaman sincrotrones. Están viendo en la presentación una analogía de cómo funciona un acelerador de partículas. En este caso son electrones que se aceleran casi a la velocidad de la luz y se sincronizan para generar una luz muy brillante, es decir, muchos fotones por segundo por milímetro cuadrado. Y si bien no me va a dar tiempo de platicarles qué es un sincrotrón, otra vez, tomando Google Maps, perdón, lo que están viendo ahí es el acelerador de partículas sincrotrónicas más grande de Estados Unidos. Este anillo que están viendo aquí tiene 1.2 kilómetros de diámetro y cada una de las aristas que están viendo aquí son estaciones experimentales donde muchos científicos vamos a hacer experimentos. Nosotros en particular tenemos como 10 años trabajando en este lugar particular en Chicago. Para producir cristales se necesita proteína y para poderla cristalizar utilizamos robots. Se pueden generar también rayos X en equipos en casa. Por ejemplo, se encuentra en el Instituto de Química de la UNAM en Ciudad Universitaria y es otro de los lugares donde vamos constantemente para difractar nuestros cristales. Para producir los cristales utilizamos robots y aquí hay dos de los robots que existen en México. El de la izquierda está en el Instituto de Biotecnología en mi laboratorio. No es otra cosa que un pipeteador muy particular que me permite hacer pruebas de cristalización de 0.35 nanolitros. Ese es un volumen muy, muy, muy pequeñito, parecido al tamaño de las gotas de saliva que nos salen cuando estamos hablando y por lo cual tenemos que utilizar cubrebocas. Entonces, los rayos X tienen una dualidad. Al mismo tiempo destruyen y generan mucha información. También los rayos X te permiten generar estructuras de proteínas que más bien son fotografías en una película. No deben de olvidar
que el comportamiento que tienen las proteínas adentro de las células es dinámico, se están moviendo, están cambiando. Lo malo de las técnicas de determinación de estructura es que solo puede ver estadios estáticos. Entonces, es como en esta analogía que les estoy haciendo, que ustedes conocen la estructura de una proteína en una característica, en una posición particular, en otra, y tratan de imaginarse qué ocurrió mientras cambiaron, cuando la vida puede ser mucho más compleja. O sea, quiere decir que como humanidad hemos avanzado muchísimo para poder conocer incluso a 1.4 angstrom de resolución las distancias entre los componentes atómicos que generan estructuras fundamentales para conocer a los sistemas vivos, pero nos falta más. La ciencia no está terminada de escribir. Ojalá que varios de los que estén escuchando esto sean los que la sigan escribiendo en los próximos años. Pero también podemos ver detalles tan trascendentes o tan detallados como este. Esto que están viendo no es una animación, no es un cálculo computacional, es el resultado de poner en conjunto seguimiento más de 30 estructuras cristalográficas en una tesis doctoral de un alumno que ahora es investigador en la Universidad de Colima y que trabajó en mi grupo hace algunos años. Lo que estamos describiendo en esto es simplemente, por favor pongan atención en lo que les estoy diciendo, cómo se mueven unos electrones en una proteína que le absorbe electrones a otras moléculas para convertirlas en moléculas de agua. Estamos viendo literalmente a la química que les han platicado en sus clases en acción, no imaginada, no con ecuaciones, sino en vida real, cómo se mueven los electrones que conforman a esas moléculas. Este asunto de ver cómo los rayos X son al mismo tiempo impresionantes para generar detalles muy finos y a veces destructivos ha sido una línea de trabajo que a mí en particular me apasiona. Solo para que se den cuenta de los cambios que pueden ocurrir, esto que están viendo es un cristal de catalasa, la cual solamente con un segundo de exposición a rayos X, espero que lo vean, es verde el cristal, pero un segundo de exposición a los rayos X lo cambió a café. Solo para que lo vean, si ahora le pegara en este otro lado, un segundo lo cambió a café. Ese pequeño cambio, que es una característica física, en realidad implicó un cambio electrónico que podemos describir en distintos artículos para tratar de entender cómo le hacen las proteínas que le arrancan electrones a otras para hacer la función que tienen. Si algún día quieren, les platico cuáles son las enzimas que están ahí, pero todas las proteínas que alguna vez les hayan dicho que son redox, o cuando estén en sus clases de química y les digan que van a ver métodos redox, y si tienen esa pregunta de ¿y esto para qué me va a servir? Pues les puede servir incluso para entender cómo se decoloran colorantes, cómo se pueden biorremediar ríos, muchísimas cosas que gracias a este tipo de investigación podemos entender a mayor detalle. Entonces, en resumen y en esta alegoría, la cristalografía de rayos X es una técnica muy poderosa. Ustedes necesitan tener proteína, purificarla, cristalizarla, difractarla. Ya voy a acabar, gracias. Resolver fases y poder ver la maravilla de los electrones que conforman una molécula en tiempo real y poder ver las implicaciones físicas y químicas que tiene esto para poder explicar un proceso biológico. Y con esto tienen información suficiente para ser cristalógrafos honorarios. O al menos, les voy a contar algo, la primera vez que yo oí que alguien me platicaba de cristalografía, yo no entendí gran cosa, pero me fascinó la manera en la que lo dijo. Entonces, si les puede transmitir que esto para mí es el amor de mi vida, yo me sentiría completamente suficiente y cumplí mi meta. Y si quieren saber exactamente por qué me apasiona, recuerden que mi correo electrónico es enrique.rudino@ibt.unam.mx. Muchas gracias por su tiempo y las preguntas que ustedes quieran, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Una plática verdaderamente interesante y esto se denota en las muchas preguntas que nos están mandando. Esperamos cubrir la mayor cantidad de ellas. La primera pregunta es, más bien es una petición, si nos puede platicar cuál es el proceso general que se lleva a cabo para obtener un cristal. Ok, lo primero que necesitas, y parece una respuesta simple, pero tienes que tener una pregunta que responder. El proceso es complicado. Entonces, ¿qué proteína quieres saber su estructura y para qué? Una vez que tienes eso, que te podré decir, por ejemplo, si alguien se hubiera preguntado, y de hecho ocurrió, ¿cuál es la molécula que utiliza el SARS-CoV-2 para infectar células humanas? Ahora sabemos que es una molécula que se llama espículo, un spike. Entonces, esa sería la primera pregunta. La segunda es localizar dónde se está expresando esa proteína. Y tenemos dos ideas generales. Somos capaces de purificarlo a partir del objeto o de la partícula o del ser que lo produce, o vamos a echar mano de técnicas de biología molecular. La gran mayoría de las veces utilizamos técnicas de biología molecular, es decir, tomamos el gen que va a dar lugar a la proteína que queremos
y obligamos a otro organismo a que le produzca. Normalmente en mi laboratorio lo hacemos haciendo que Escherichia coli, que levaduras, que células de insecto u otras maquinarias, las engañamos, las transformamos genéticamente para que ellos produzcan la proteína que nosotros queremos. Una vez que la sobreexpresan en cantidades muy grandes, la tenemos que purificar a un término que le llamamos homogeneidad. No tiene que haber en principio otra molécula más que la que nosotros queremos cristalizar. Eso es muy fácil de platicar, pero muy difícil de hacer, porque la propia evolución no seleccionó estas proteínas para estar en alta concentración y estar en altas cantidades. Entonces se tiene muchos detalles que hay que cuidar, temperatura, concentración, pH, para que estas proteínas aguanten el proceso de purificación y estén listas para purificarse. Una vez que están puras, tenemos que obligarlas, primero las queremos en solución, o sea, que ustedes vean el líquido y no alcancen a ver el sólido allá adentro, y después modificando su concentración, su temperatura, su pH, las obligamos a que precipiten. Las proteínas solo tienen de dos posibilidades para precipitar: perder su estructura, que se llama precipitado amorfo. El ejemplo de un precipitado amorfo sería si ustedes toman un huevo y lo fríen, el cambio de la clara que se ve transparente o que viscosa, que se vea ya blanquita cuando se la van a comer, es porque precipitaron a las proteínas que estaban allá adentro. Eso es un precipitado amorfo. Y la otra es que muchas proteínas son capaces de cristalizar, de formar estructuras ordenadas. No hay ninguna regla para decir en qué condiciones va a cristalizar una proteína dada. Una vez que esta proteína encontramos por ensayo y error la condición en la que cristaliza, la bombardeamos con rayos X. Este proceso te puede llevar, en mi experiencia, desde 2 semanas hasta 15 años. En el laboratorio hemos determinado la estructura de, hasta el día de ayer, 141 estructuras, y en promedio diría que eso no ocurre antes de 1 o 2 años, pero ahí ha estado el intervalo de qué tan complicado ha sido obtener cristales. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si se requiere de equipo o condiciones especiales para obtener la estructura y qué tan costoso es obtener un cristal de proteína. Es interesante. Por supuesto que es costoso en muchas partes. Primero, necesitas una preparación más allá del doctorado o cercano al doctorado para poderte volver un experto en técnicas de determinación de estructura de proteínas. Si te pones a ver ahí, esa es una inversión impresionante. O sea, una persona que haya llegado a doctorado le costó en México que es que me reí de que un alumno ya me mandó que no hable tan rápido. Sí tengo que hablar rápido, Alexis, me van a cortar el tiempo. Entonces, les decía, como México invierte en las becas para los estudiantes de posgrado, pues simplemente tener al especialista que sepa cómo hacerlo le costó al país una millonada. En cuanto a equipos, si tuviéramos en México un acelerador de partículas, hubiera implicado una inversión fuerte del país, pero les diré que en este momento, cuando nosotros vamos a utilizar estos aceleradores, es como de concurso. ¿A qué voy? Yo escribo un proyecto en el digo por qué es importante determinar la estructura del cristal que ya tengo, y el premio que ellos me dan es tiempo para usar sus equipos. Entonces, realmente lo que tengo que invertir es el tiempo para obtener el cristal, el boleto de avión y el entrenamiento para poder saber qué hacer con ese equipo. Pero si tú le pusieras en pesos, ¿qué te cuesta tener toda la infraestructura necesaria para expresar, purificar y cristalizar a una proteína? Pues no es algo que puedas hacer en un laboratorio de escuela. Hay algunas proteínas que cristalizan muy fáciles, pero sería una mentira decirte que es algo que puede ocurrir en un laboratorio normal. El laboratorio que yo tengo ha implicado, después de 20 años, tal vez la inversión de arriba de 15, 20 millones de pesos. Y en este momento somos uno de los laboratorios latinoamericanos con mayor capacidad para generar estructuras tridimensionales de proteínas, pero eso costó muchos años y muchos millones. Entonces es complicado, pero la ciencia, fíjate que mucha gente piensa que la ciencia es cara. Sí es cara, pero es que es una inversión. Si no tuviéramos ciencia, si no hubiéramos desarrollado ciencia, no estaríamos ahorita peleándonos de cuál de las 7 vacunas que están existiendo podríamos, cuál es la mejor o cuál es la peor. La ciencia cambia vidas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los principales obstáculos para la obtención de cristales de proteínas? Y si todas las estructuras que han sido determinadas por cristalografía son proteínas. No,
Bueno, empiezo al revés de tus preguntas. De hecho, hay más o menos, como te dije, 165,000 estructuras de macromoléculas biológicas determinadas y más del 91% de ellos son proteínas. Pero la cristalografía no nada más sirve para eso. Hay arriba de 2 millones de estructuras de moléculas orgánicas pequeñas determinadas por cristalografía. Es la principal herramienta para conocer la estructura molecular, valga la redundancia, de moléculas, desde anillos aromáticos pequeños hasta cosas tan complicadas como un virus completo de proteína con su cápside armada. Entonces, no nada más proteínas, todas las cosas que puedan cristalizar son susceptibles de ser analizadas para estructura mediante métodos de difracción. Ay, perdón, ¿me repites la primera parte de la pregunta? Claro que sí. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la obtención de cristales de proteínas? Ese es el punto. Hay muchísimos. Entre ellos, el primero que ya les había dicho, no tenemos, biológicamente, cuando nos centramos en proteínas, y pensamos en particular en aquellas proteínas que catalizan reacciones, las enzimas, pues en la evolución no fueron seleccionadas para estar en cantidades muy grandes, porque lo que importa de ello es que catalicen una reacción dada en un tiempo particular. Lo que importa es la eficiencia que tienen, no la cantidad. Es el principal problema. No les gusta estar en concentraciones muy grandes para poder llegar a las condiciones en las que puedan cristalizar. Ellas no fueron seleccionadas para que cristalizaran. La otra cosa es que no sabemos, no hay ningún predictor que nos diga qué proteína va a ser soluble en qué y en qué va a precipitar. Por lo tanto, tenemos que hacer muchos ensayos y error. Te podré decir una cosa. Las proteínas que se encuentran en compartimentos celulares donde hay al menos 40 o 35% de solvente, que es agua, son más fáciles de cristalizar que aquellas que se encuentran embebidas, por ejemplo, en una membrana, o aquellas proteínas que sean elongadas. Entonces, hay ciertas características que sí nos hacen ver o nos hacen predecir qué proteínas van a ser más fáciles de cristalizar, pero no sabemos en qué condición. Por lo tanto, necesitamos generar muchísima de esta proteína para poder explorar todas las posibles condiciones hasta encontrar la correcta para que cristalice. Para que se den una idea, o sea, para alguien que trabaja en producción de proteínas, el número mágico que nosotros queremos encontrar es que en un litro de cultivo, por ejemplo, de una E. coli que fue transformada genéticamente para que produzca la proteína X que quiero cristalizar, yo sería muy feliz si me dicen que en un litro de cultivo saco 30 miligramos de esa proteína, porque muy probablemente necesite 100 o 200 miligramos totales para encontrar la condición perfecta. Cuando se ponen a pensar que muchas de estas enzimas o proteínas se encuentran en las células de las cuales tienen origen en nano o microgramos, se pueden dar cuenta de cuántas necesitaría para tener suficiente para hacer una prueba de cristalización, suficiente para encontrar la correcta. Entonces, hay muchas características que te hacen fracasar. Y la razón principal, yo siempre he dicho que un cristalógrafo tiene que ser como un investigador privado. Tienes que ver todos los detalles de tu proteína. La determinación estructural no es lo primero que haces en un proyecto de conocimiento, de caracterización de una enzima. Es de lo último. Cuando ya le sabes muchos detalles a esa proteína, es cuando vale la pena embarcarse en proyectos de esta escala. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la proteína más grande que se ha cristalizado? ¡Wow! Pues se han bueno, de las que me acuerdo ahorita, el ribosoma, que es una mezcla de RNAs y de proteínas embebidas y que son, como me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, la maquinaria que permite traducir la información de nuestro material genético a proteínas, fue determinada hace 20 años a nivel atómico y es un monstruo gigantesco. Existen proteínas, por ejemplo, complejos de proteosomas, que son proteínas que destruyen a otras proteínas, de varios millones de kilodaltones, que es la unidad de masa atómica que utilizamos para describirlas, que están determinadas. Hay cápsides completas de virus íntegros determinadas, que si bien para el ojo humano son cosas que ni siquiera alcanzamos a ver, en términos atómicos pueden llegar a tener la friolera de 30 millones de átomos. Esa es otra forma de decirlo. Hay estructuras cristalográficas de 50 millones de átomos perfectamente determinadas al nivel que les di en la plática. Entonces, en cristalografía, eso es algo muy importante. El límite de la molécula no importa. Lo que importa es qué tanto se mueva esa molécula. Si se mueve, la cristalografía es muy mala.
pero si es ordenada y todo, el límite de tamaño no importa. Nos preguntan de redes, ¿de qué depende que el cristal formado tenga una forma u otra? ¿Por qué no todos los cristales son iguales? Porque al final lo que estamos viendo ahí es raro lo que te voy a decir, pero ustedes vieron en las representaciones o las fotografías que realmente les pasé que los cristales son objetos simétricos. Esto es, en el punto de vista de la organización del cristal, a pesar de que esas fotos se las mostré en un microscopio, es un arreglo bastante macroscópico. ¿Qué es lo que hizo que esto se ordenara como un hexágono, como un rombo, como un cubo? Es el cómo se ordenaron las moléculas que forman el cristal a nivel atómico. Entonces, el cómo se van organizando a nivel atómico te va a dar cómo se ve el cristal. Por lo tanto, ¿de qué depende la forma del cristal? Pues de las características de la proteína que fue cristalizada y de las condiciones en las cuales fueron cristalizadas. Fíjense que la aventura humana es tan interesante que antes siquiera que se entendiera como humanidad que las proteínas eran capaces de cristalizar, hubo matemáticos que se pusieron a pensar en qué forma se podían arreglar objetos en la naturaleza. Y desde los 1800 se sabe que todas las estructuras se pueden organizar en 165 arreglos que los cristalógrafos llamamos grupos espaciales. Entonces, realmente, una de las cosas que a mí me apasiona de la cristalografía es que es ver simetría a un nivel maravilloso. Yo a veces creo que tengo un problema obsesivo compulsivo y la cristalografía me da una paz porque todo está ordenado y perfectamente predecible. Entonces, de eso depende, de las características de la proteína y de las condiciones en las que creció, y eso es lo que tú ves que cambia. Tú puedes tener la misma proteína en condiciones distintas y el cristal se ve completamente distinto. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿es posible hacer alguna cristalización sencilla casera de alguna proteína? Si es así, ¿de cuál y dónde puedo consultar opciones para hacerlo? Híjoles, a ver, hay una que es muy fácil de cristalizar que se llama lisocima. Si la persona que está por ahí quiere, escríbame un correo, yo le regalo un poquito de lisocima y le paso un método. Incluso puedo regalar un poquito de reactivos para que lo haga, y en cualquier lugar con un microscopio óptico lo va a poder ver. O incluso, si quiere, organizamos algo por videoconferencia y le enseño cómo hacerlo antes de que le mande la proteína. Tienes que conseguir proteínas puras, pero la que no falla es la lisocima. Entonces, si quiere esa persona, escríbame enrique.rudino@ibt.unam.mx y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta al trabajo de los biólogos estructurales la popularización de algoritmos computacionales como AlphaFold que predicen con mucha eficiencia y precisión la estructura de las proteínas? Pues absolutamente nada, porque AlphaFold es una herramienta muy buena, es muy técnico lo que les estoy diciendo, pero AlphaFold utiliza inteligencia artificial para con una serie de algoritmos en una computadora, tome la secuencia de una proteína y te prediga cómo se supone que va a ser tridimensionalmente. Esto apareció hace algunos meses y fue publicitado como que ya no era necesario hacer experimentos para poder determinar la estructura. Voy a utilizar una frase muy coloquial, se me hace muy ojón para ser paloma. Entonces, dejen que pase un tiempo, que podamos los usuarios fuera de los desarrolladores tener acceso a ese tipo de programas y les podré dar una respuesta. En este momento te puedo decir que la aseveración de que ya no es necesario hacer métodos experimentales es absolutamente sobrada. Entonces, te voy a dar un argumento más. De los 165,000 estructuras de proteínas que se conocen, la mayoría son proteínas globulares. Es decir, los sistemas en los que programas de inteligencia artificial pueden aprender están basados en eso. Va a haber casos en los que programas de predicción, de plegamiento, lo van a hacer muy bien y va a ser otros donde lo van a hacer muy mal porque necesitan seguir aprendiendo. Entonces, yo no creo, mi idea es que la ciencia no es una colección de técnicas que maten una a la otra. La ciencia es un trabajo multigrupal, multimetodológico y en conjunto te permiten describir procesos. No hay un solo método que le quite la importancia a otros métodos adicionales. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿los rayos X con los que se obtienen las estructuras son peligrosos para los humanos? ¿El trabajo con estos rayos supone algún riesgo para la salud? Sí y no.
Los rayos X que se utilizan para difractar cristales de proteína es una radiación ionizante. Traducción, si pones un átomo en el medio, tiene la energía suficiente para arrancarles electrones, protones y darles una carga. Y cuando tú tienes un átomo que perdió una carga, lo que llamamos ion, estas especies químicas no son muy, perdón por la frase, felices, no son estables, y entonces tienden a reaccionar con algo para alcanzar la actividad. Esto produce una cascada de reacciones que son peligrosas para la salud. Los rayos X de alta brillantez como los que utilizamos son capaces de necrosar un tejido en segundos. Ahora bien, también son tan intensos que el aire que está en el camino de ellos es ionizado, y si pusieras un contador Geiger a 1 metro del equipo, verías cuentas como si estuvieras con una fuente radioactiva. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente no se prenden los rayos X cuando tú estás colocando tu muestra en el equipo, y una vez que se empieza, se cierra el sistema está perfectamente hermético, tú tienes contadores afuera, si llegaras a tener cuentas, te tienes que ir, pero en 30 años de yo hacer esto, nunca he tenido un problema de radiación. Pero bueno, en realidad no es una buena idea ponerte enfrente a rayos X, al igual que ustedes saben que con los rayos X que interactuamos más en la vida, que son los policromáticos de baja brillantez que nos permiten sacar radiografías, saben que no es que podamos sacar radiografías diario, porque entonces vamos a dar lugar a cambios en la estructura de nuestras células que pueden dar lugar a cáncer. Entonces, cualquier tipo de radiación ionizante es peligrosa. Estos rayos X que utilizamos lo son, pero no andas como con una lámpara sorda apuntándole a todos lados, lo haces en un lugar perfectamente confinado y con muchas precauciones. Otra pregunta que nos hacen, creo que solo nos da tiempo para una más. Okay. ¿Cuánto dinero podemos ganar determinando proteínas? Perdón, qué buena pregunta. Si tu idea es, vas a poner un negocio donde diga, se determinan estructuras de proteínas, no te avisoro un futuro muy bueno. El principal lugar donde trabajan los biólogos estructurales son en universidades, en farmacéuticas y en industrias químicas. Lo único que te puedo decir es que no ganan mal. También te tengo que decir que no hay muchas posiciones en México en particular. La gran mayoría de la comunidad de biólogos estructurales trabaja fuera de México, en los países desarrollados, donde el desarrollo desde un fármaco, un catalizador, hasta la comprensión de por qué una molécula está inhibiendo a una proteína blanco o no, necesitan conocer de biología estructural. Y trabajan mucho. Casi cualquier farmacéutica desarrolladora de productos tiene cristalógrafos o biólogos estructurales en su nómina. Y la gran mayoría de las universidades grandes tienen incluso departamentos o institutos que solo trabajan en biología estructural. Si tú llegas a tener un lugar en esto y el problema es lo económico, no es un problema. Yo te diré que tienes que cambiar un poco la estrategia. No es por lo que vas a ganar, porque para poder estar en posibilidades de concursar por un puesto como el que te acabo de describir, debiste de haber desarrollado o haber puesto toda tu vida en el desarrollo y la especialización de tus estudios. Esto no lo vas a lograr hasta que termines el doctorado y tal vez hayas realizado 1 o 2 postdoctorados. Esto en traducción quiere decir que vas a seguir estudiando y no vas a tener un trabajo como lo conocemos la gran mayoría de la gente hasta muy entrados tus 30 de edad. Entonces, yo más bien te diría, si tu motivación es el dinero, hay otras formas de poder hacer dinero legal. Hay otras que no les voy a decir, que ustedes saben, pero legal hay muchas formas. Pero si tú te vas a dedicar a la ciencia, no es por el dinero, que sí hay maneras de vivir bien, es porque te apasiona esto. Porque si te vas a dedicar el resto de tu vida de algo que no te guste, no te dediques a la ciencia. Dedícate porque te gusta. Muchas gracias, doctor Rudiño. Su pasión y emoción cautivó a nuestro auditorio. Le agradecemos mucho esta plática y, bueno, una vez más, le pido que recuerde otra vez en su correo para cualquier contacto, porque todos se mostraron muy entusiasmados. Está bien, mi correo es enrique.rudino, como si fuera rudo, pero soy buena onda, rudino@idt.unam.mx. Y gracias a todos por sus preguntas. Luego las leo bien, para ver de qué me perdí. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.